Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema ENADE 2012 en su 9ª edición, con el tema Reduzcamos la pobreza a través de la generación de empleo, para lo cual nos acompaña el señor José Miguel Torreviarte, presidente del ENADE y vicepresidente de Fundesa, y el señor Juan Mauricio Grunzer, vicepresidente del comité organizador del ENADE 2012. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tenernos en tu programa. Qué interesante el tema de este año, y es un esfuerzo sistemático, sostenido, que Fundesa ha estado haciendo desde hace más de 9 años. Nuestra población necesita más y mejores empleos. ¿Qué es el ENADE y cuáles son los objetivos planteados, Juan Mauricio? El ENADE es un evento que organizamos en Fundesa. Esta es la 9ª edición. Hemos venido desde el año 2003 trabajando por presentarle a la audiencia del ENADE, que es fundamentalmente empresarios, pero también líderes de la sociedad guatemalteca, de todas las corrientes, y podemos hablar un poquito más de eso, presentar un tema de interés que tenga que ver con el desarrollo económico y social del país, y sobre ese tema traemos a expositores de afuera que tengan alguna relación con el gran tema, provocamos un debate y hacemos una propuesta durante el evento para que podamos estar todos entonces enriqueciéndonos con este intercambio sobre esos temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social del país. Desde el año 2003, cuando empezamos, han sido temas relevantes que tienen que ver con inversión, pero algún aspecto que facilite la inversión en el país, atracción de inversiones, desarrollo a través de inversión, desarrollo a través de competitividad, desarrollo a través de fortalecimiento institucional, desarrollo a través de generación de empleo, como es en este caso, habiendo pasado ya también por el tema de reducción de pobreza, que hace 2 años nos sirve de paraguas para todo un desarrollo que podemos ir comentando más adelante. José Miguel, ¿cuál es el tema de este año y por qué han definido este tema? Bueno, el tema, como Juan Mauricio bien lo dijo, es una plataforma en la cual planteamos temas para generar desarrollo desde el 2010, que se lanzó en el ENADE, lo que es la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, y le hemos venido dando seguimiento a esa iniciativa a través de diferentes ejes que la iniciativa tiene. Tiene el eje de prosperidad, el eje de solidaridad, el eje de seguridad y justicia, y un cuarto eje que es lo que es el fortalecimiento institucional. Entonces, en este año vamos a hablar de lo que es el eje de la prosperidad, y la prosperidad que se logra a través de la reducción de la pobreza generando empleo. Y el tema o el lema que le ponemos es démosle chance a Guate, que tiene una connotación muy importante, porque no solo es es la oportunidad que Guatemala necesita, que los guatemaltecos necesitan para tener trabajo. Entonces, por eso es que tenemos para este ENADE una agenda muy importante, en la cual vamos a tener como objetivo principal a 2.400 miembros de la sociedad, en los cuales Juan Mauricio ya explicó más o menos la connotación que tiene, poder presentarles lo que es iniciativas y propuestas claras que necesita Guatemala para generar empleo. José Miguel, ¿cuándo y dónde se va a estar llevando a cabo el ENADE en su 9ª edición y cómo la gente puede hacer para participar? Ok. El ENADE va a ser el 11 de octubre, empieza a las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Para participar pueden llamarnos al 2331-5133 o buscarnos en www.fundesa.org.gt, Facebook y Twitter. Las entradas estarán costando 600 quetzales previo al evento, y durante el evento 900 quetzales. Juan Mauricio, con las 8ª ediciones anteriores, ¿qué resultados concretos hemos logrado para el desarrollo de nuestro país? Bueno, yo diría, en primer lugar, una convocatoria bastante amplia, porque ya elaborando un poquito sobre la audiencia, el primer ENADE tuvimos 700 personas ahí, principalmente empresarios. Los últimos ENADEs hemos tenido cerca de 3.000 personas, pero son todos líderes nacionales, que es no solo el empresariado y su dirigencia, sino también están las instituciones y los organismos del Estado representados en su más alto nivel, desde la Presidencia de la República, que ha sido habitual que el presidente en todos los ENADEs es el que cierra con su intervención, cierra el evento,
pasando por los otros organismos del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el presidente del Congreso, y tenemos también representantes de la sociedad civil, de la academia, de las cooperativas, en fin, una amplia gama de participantes que yo no sé si se debería de seguir llamando Encuentro Nacional de Empresarios, porque es una convergencia realmente del liderazgo nacional. Creo que ese es uno de los grandes logros, esa convocatoria. En segundo lugar, yo creo que el contenido, porque es un contenido relevante, a todos nos ocupa el desarrollo económico y social del país y la viabilidad del país en el mediano y largo plazo, que es lo que ocupa Fundesa. Hay datos interesantes. 65% de la población guatemalteca está desempleada. Del 35% de los que participan en la economía, 70% están en la economía informal. 50% de pobreza en la población, 18% de pobreza extrema. 25% de las personas que tienen una maestría o un posgrado son cerebros, es inteligencia e innovación que se fuga hacia el exterior. José Miguel, ¿cómo la iniciativa Démosle Chance a Guate nos puede ayudar a enfrentar esos retos, esos desafíos y aprovechar todas las bondades del siglo XXI para reencauzar a nuestro país en la senda del desarrollo económico, social y humano? Bueno, lo que es importante es retomar el tema Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, porque como dijo Juan Mauricio, son propuestas claras que hemos venido trabajando entre Fundesa y CACIF para realmente generar la prosperidad que se necesita, y la prosperidad se genera a través del empleo. En eso hay ya 25 sectores en los cuales se ha definido un plan estratégico en el cual se tiene mencionado cuáles son las brechas que existen para lograr esos empleos que tanto se necesitan, y definitivamente lo que podemos hacer nosotros en el ENADE, en Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, es proponer las ideas y los planes. Definitivamente también tiene que haber parte en el Estado donde genere el clima de negocios necesario para que esas inversiones vengan a Guatemala y se genere el empleo que tanto se necesita. Y mucho viene a través de generar empleos formales, ¿verdad? Porque Guatemala lo que necesita es ese empleo que le dé la dignidad del trabajo a las personas, que participen en la economía formal para que tengan los beneficios de las prestaciones, participar en lo que es el IX y un montón de temas que vienen juntos con lo que es el empleo formal. Juan Mauricio, en este año, ¿qué sorpresa tenemos como invitado especial y cómo aportará lo que sea José Miguel lograr ese crecimiento del 6% de forma estable? El doctor Alejandro Toledo, expresidente de Perú, que es realmente el que hizo el milagro, o el principal responsable del milagro peruano. La economía peruana ha estado creciendo por arriba del 6%, y él también recoge características muy particulares, porque es una persona de un país que tiene características similares a Guatemala, que pues sus raíces indígenas que le permiten a él también participar en programas académicos y una formación de clase mundial como la tuvo en universidades fuera de Perú, connotadas, y entrar al proceso político de Perú, llegar a ser electo presidente, y desde ahí entonces liderar pues un proceso que permitió un país bastante pobre como Perú también una reducción de pobreza parecida a la que estamos apuntando, porque niveles de pobreza que se lograron reducir del 54% a algo así como el 28% durante su gestión. Así que él es el principal orador y una fuente de gran inspiración. También vamos a tener un exministro de Chile, Álvaro García, que va a estar participando también con un poco de experiencia sobre la conformación de consejos económicos y sociales, y va a estar con nosotros también el periodista Alberto Padilla, periodista conocido que trabajó por muchos años en la sección económica de CNN y que hoy es un consultor económico, que es una figura de bastante relevancia, y nos va a estar apoyando con la moderación de un panel que vamos a tener, donde vamos a estar justamente discutiendo cómo podemos hacer para incrementar el empleo en Guatemala. Interesantes los modelos que traerán de Perú y Chile para poder desarrollar nuestro país. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. José Miguel, en el ENADE 2011, que fue un evento summa cum laude, pudiéramos decir, porque el ENADE es lo más grande de Centroamérica y el Caribe, y donde decía Juan Mauricio que ahí está concentrado el liderazgo nacional, empresarial, académico, político, religioso, liderazgo indígena también, que es muy importante para desarrollar la mayoría de nuestra población. Nace la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos participar toda la población activamente para cambiar positivamente a nuestro país? Bueno, yo creo que la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala surge en el 2010 como una necesidad de realmente presentar un plan que se le pueda dar seguimiento. Y ahí es donde vemos que Guatemala, para hablar podemos hablar mucho de desarrollo, pero si no hablamos de reducción de la pobreza y dignificación de la persona, es muy difícil que Guatemala en el largo plazo salgamos adelante. Y es donde sale esa idea de un grupo de empresarios de patrocinar este evento, y el cual es trabajado por medio de Fundesa y CACIF para llegar a esas grandes conclusiones. Entonces, Guatemaltecos Mejoremos Guatemala está dividido en 4 ejes. Está el eje de prosperidad, el eje de solidaridad y el eje de seguridad y justicia, apoyado por lo que es el fortalecimiento institucional. En el tema de prosperidad, que es lo que ya mencioné, que vamos a hablar en este ENADE, es ver cómo Guatemala se convierte en un país próspero a través de generación de empleo y reducción de pobreza, básicamente. Y para eso también se formó el Consejo Privado de Competitividad, que tuvimos un programa anteriormente con ustedes. Importante ese tipo de elementos, como lo que hizo Colombia en su tiempo a través del presidente Álvaro Uribe. Juan Mauricio, ¿qué elementos podemos tomar, por ejemplo, de otros ENADES que se han hecho en otros países que han servido como elementos de éxito? Bueno, el ENADE que nace en Chile, donde primero se hace en la década de los 80s, un ENADE, después evoluciona de la región centroamericana y llega a El Salvador. Nosotros de El Salvador, donde todavía continúan haciendo los ENADES, hemos tomado el evento, pero lo hemos transformado realmente, porque la experiencia o el aprendizaje del ENADE de esos otros países para nosotros fue demostrar la capacidad de un sector empresarial que tenía una capacidad para poder hacer esa convocatoria y para poder poner contenido sobre la mesa. Pero nosotros lo hemos llevado eso a un nivel muy superior. Cuando lo hemos abierto al liderazgo nacional de distintos sectores, no solo los empresarios, cuando hemos puesto una agenda con un contenido que nos permite entonces tener una ruta de acciones para poder ir adelante con lo que hay que hacer para lograr el objetivo de una Guatemala más próspera, menos pobre. Eso es una diferencia también importante que yo creo que hoy le podemos enseñar, sin pecar de ser demasiado presumidos. Podemos enseñarle a los otros países cómo un ENADE se convierte en un instrumento para tender puentes, para llegar a consensos dentro de distintos sectores de la sociedad, pero sobre todo para poder desarrollar una agenda para trabajar hacia el objetivo que nos trazamos, porque al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando más bienestar y más desarrollo para la mayor parte de los guatemaltecos. Esa es la otra cara de la moneda de reducir la pobreza, y es a través de crear las condiciones para poder crecer y poder desarrollarnos, entrar al círculo virtuoso del desarrollo, que hayan más guatemaltecos dentro de ese círculo virtuoso que alimenta cosas positivas en la medida que estamos ahí. Si hay condiciones para mayor inversión, va a haber mayor inversión que genera empleo. Ese empleo permite que haya más personas que están consumiendo, que tienen más acceso a cosas que entonces demandan más bienes y servicios, y eso también a la vez hace que se abran más oportunidades para mayor inversión nuevamente y mayor empleo, y ese es el círculo virtuoso en el que queremos estar, porque eso también permite que haya más desarrollo humano y estemos todos mejor. ¿Y qué es lo que todos anhelamos para alcanzar el desarrollo integral? En inversión y desarrollo hemos visto los esfuerzos que está haciendo Fundesa, el ENADE. Recientemente estuvimos con CACIF en el Foro de Desarrollo Rural Integral. También estuvimos en el Foro de Centrarse de Responsabilidad Social y Empresarial. Vemos que hay un liderazgo renovado que está queriendo que mejore el país.
pero también tenemos un gran reto cuando salimos hacia el sur, hacia el norte, oriente, occidente, 23 kilómetros. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y cómo involucrar al liderazgo local? Me refiero concretamente a los gobernadores de los 22 departamentos, a los 334 alcaldes de los municipios, a las 33,000 comunidades con los líderes comunitarios, a los diputados distritales, al sistema de consejos de desarrollo, COCODES, COMUDES, CODEDES, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Cómo llegar a permear a ese 68% de la población que está en el área rural y en el área urbano-rural? Todas las iniciativas van en eso, ¿verdad? Lo que estamos buscando es cómo accesamos vía propuestas y cómo incidimos en las autoridades para que estas propuestas lleguen a todos los niveles. Definitivamente que tiene que estar involucrado y participar lo rural. Definitivamente que en la medida que se den las condiciones, las empresas o los inversionistas van a ir a buscar participar en esas áreas, y es donde tenemos que trabajar, y por eso es que el ENADE cada vez busca ser más participativo en los segmentos o los sectores que invita para que puedan participar de esas propuestas, y tenemos que trabajar junto con las autoridades en buscar vía PRONACON, con el Consejo Superior de Competitividad, en canalizar esos recursos que existen para buscar esas oportunidades y campeonizarlas y llevarlas al interior, porque definitivamente crecer solo en la ciudad no va a generar ese desarrollo y no nos va a sacar de la pobreza. Los empleos tienen que ir al interior del país y tenemos que buscar que existan proyectos, pues grandes proyectos de inversión privada. Tienen que haber proyectos de las pequeñas y medianas empresas, tiene que haber también proyectos en lo que es el área agrícola y de la economía de subsistencia, que no podemos negar que existe ahí. Entonces no se trata solo de mega inversiones, se trata de 3 tipos de inversiones, y todo eso está planteado en el proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, en cómo realmente abordar los diferentes clústeres que se están generando, el clúster forestal, el clúster de turismo, y de ahí van generando muchas propuestas para llevar a donde vos decís, a las propuestas y el desarrollo local. Y tal vez solo apuntalando un poco el tema del ENADE, ya hicimos el año pasado un evento ENADE en Quetzaltenango, como seguimiento a la actividad que tuvimos acá, porque siempre nos esmeramos por lograr una convocatoria a la gente del interior del país, y que vengan al ENADE pues todos los que se pueda, pero a veces eso es muy difícil. Pero empezamos el año pasado con llevar el ENADE a Quetzaltenango, y tuvimos ahí empresarios de la zona de influencia de Quetzaltenango, y este año vamos a llevarlo a Cobán también para empezar además de Quetzaltenango. No, en lugar de, sí, porque no podemos ir a todos los digamos centros de desarrollo del interior todos los años. Entonces el año pasado empezamos con Quetzaltenango, este año vamos a ir a Cobán, y la idea es tener a todas las fuerzas de influencia de la región, también similar, ¿verdad? Político, económico, académico, para poder tener esa cercanía y llevar nuestro mensaje más cercano. Qué agradable oír que ya está llevando el ENADE también al interior del país, porque ese es el gran reto que tenemos con el 65% de la población viviendo en la área rural. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Juan Mauricio, en inversión y desarrollo hemos tenido la oportunidad de platicar con 17 o 18 presidentes y expresidentes de América Latina. Hemos platicado con madres solteras, viudas, con 5 hijos, desnutridos, y que han cambiado la historia a través de su espíritu emprendedor. También hemos hablado con dirigentes religiosos, académicos, políticos, de todo lo que representa nuestro liderazgo nacional, pero siempre estamos hablando de fortalezas y potenciales de Guatemala. ¿Cómo deberíamos realmente en este siglo XXI, en esta década, la segunda década, de reencauzar al país? Bueno, ¿cómo encauzarlo? Nosotros tenemos ahí en la iniciativa Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, pues una ruta para ello. José Miguel comentaba anteriormente que ya tenemos identificados 25 sectores productivos donde el país muestra potencialidad real. Ya están los estudios hechos, hay
áreas donde tenemos ventajas comparativas con otros países que si las podemos convertir en ventajas competitivas, el país va a tener un potencial de crecimiento mucho mayor que lo que ha tenido hasta ahora. Sectores que podemos entrar a analizar, pero obviamente el tema de la producción, de la riqueza extractiva en el país es un tema que es conflictivo, pero si vemos los países como Chile, Chile hoy tiene 60% de la inversión extranjera directa en el tema de metales, porque es una ventaja comparativa que tienen, que la saben convertir en una ventaja competitiva. Perú, una gran parte del crecimiento que ha tenido en los últimos años y además el impulso que le dio justamente el presidente Alejandro Toledo fue a poder potenciar realmente esa parte de la industria minera y de extracción, pero hacerlo de una forma como hay que hacerlo, porque eso es un tema que a veces es tabú. La gente no quiere hablar de eso porque hay conflictividad, y si hay conflictividad entonces no le entramos. Pero son temas que sí debemos abordar como tú lo estás haciendo en este momento. Debemos, porque hay que encontrarle la forma de poder aprovechar esa riqueza que está en el subsuelo, que si la podemos poner a funcionar de una forma productiva, eso lo que va a traer es mucha más riqueza y derrame, especialmente a las comunidades. Entonces está eso, está el sector forestal, están los sectores agroindustriales, hay muchas oportunidades, todo lo que es la generación también de energía hidroeléctrica, que es también otro potencial tremendo que tiene el país. Entonces, de los 25 sectores, ahí está la ruta. Lo que hay que hacer es que el gobierno tenga o ponga las condiciones para que la inversión pueda venir, y esas son las reglas claras, clima de inversión adecuado, infraestructura adecuada, cumplimiento de contratos, lo que están buscando los inversionistas que hoy ven a Guatemala, pero lo ven comparado con esos otros países donde puedan darles mejores condiciones. Entonces, que estén las condiciones adecuadas, que esté la oportunidad identificada como ya está, y lo que hay que hacer es ponernos a trabajar. Sí, ante todo ese es el gran reto, y la voluntad y sacar a todos adelante. José Miguel, Guatemala tiene un gran reto, los objetivos del milenio, tema de salud, educación, entre otros, va amarrado ahí. ¿Qué hace Fundesa y promueve y apoya el cumplimiento de los objetivos del milenio? Bueno, creo que lo que hace Fundesa es, a través de diferentes índices, medir cómo está el país en su clima de negocios, en cómo están sus niveles de desarrollo, y todo lo que hacen los índices es esa métrica, y estar conscientes de qué acciones tenemos que tomar en el país, tanto a nivel de Estado como a nivel de sectores, para que esos índices cambien y realmente nos den los resultados finales, que es el desarrollo del país. Entonces Fundesa es, pues, por ejemplo, con el WEF, con el World Economic Forum, es donde medimos el Doing Business, y es lo que hacemos anualmente. A diferencia de otros países, Guatemala, Fundesa es el que hace esa métrica y nos ayuda a medirnos contra otros países, que es lo que dijo Juan Mauricio, porque el inversionista mira países y mira oportunidades de negocio, y donde mejores índices se tienen es donde posiblemente la probabilidad de que el inversionista venga o llegue a invertir es más fácil. Y eso también tiene implicaciones en temas del costo del capital, porque si el riesgo es más alto, el costo del capital es más alto, y definitivamente que Guatemala pierde esas oportunidades, y los que pierden al final de cuentas son todos los guatemaltecos. Entonces Fundesa en ese afán y en la búsqueda del desarrollo está constantemente midiendo competitividad, la facilidad de hacer negocios en Guatemala, y también los índices de desarrollo que van de la mano con lo que es la competitividad y la productividad. Juan Mauricio, sé que conoces muy bien el país, conoces el mundo, y hay muchas buenas prácticas que se pueden aprovechar de otras latitudes, y ese es precisamente lo que hace Fundesa, también traer gente que nos venga a ilustrar y podamos aprender. Pero 3 cifras concretas: más del 70% de la población guatemalteca, juventud y niñez menor de 30 años, 51% de la población, mujeres, 1.7 millones cooperativistas. ¿Cómo Fundesa involucra a estos 3 actores importantes de la sociedad? Porque ahí tenemos un efecto multiplicador que nos puede inclusive ayudar a mejorar mucho más rápido, obtener mejores resultados y ponernos al día en muchas tareas que nos faltan como país.
Claro, los jóvenes es la fuerza viva de esta sociedad o cualquier sociedad que tiene un componente importante o una tasa alta de crecimiento de la población, porque hace que sea importante. Los jóvenes nosotros los queremos acercar a través de todas las iniciativas que llevamos adelante como institución. Fundesa tiene parte de ese propósito y vamos incorporando a nuestra agenda y a nuestros programas de trabajo jóvenes en la medida que vamos pudiendo. El acercamiento a las universidades es otro, a la academia también es otro mecanismo, porque ahí hay también pues una concentración de donde está la juventud que está preparándose en educación superior. Las mujeres, por supuesto que son claves, y las mujeres también hacemos esfuerzos por acercarnos a ellas también, no necesariamente a través de iniciativas como las que planteamos en el ENADE, pero hay otros programas también que nos acercan a las mujeres y los cooperativistas. Bueno, yo creo que ahí tal vez no es Fundesa, es el empresariado. Yo creo que el movimiento cooperativista, que es muy importante, es parte del sector productivo del país, y creo que ahí el Consejo Económico y Social, que recién se conformó, donde están cooperativistas, sindicalistas y empresarios convergiendo, permiten ya tener pues una mesa donde se puede empezar a tener esos acercamientos. José Miguel, ¿cuál sería tu mensaje final como presidente del ENADE, vicepresidente de Fundesa, también director del Consejo Privado de Competitividad, para que todos los sectores en conjuntos tengamos una visión y hagamos un alto? Basta, no podemos tener más niños muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedades básicas, que cumplamos con los temas de educación, competitividad, como lo decía, los índices que manejan, para que vemos a Guatemala con ese desarrollo económico, desarrollo social, y con ende también un desarrollo humano para nuestro país. Pues yo creo que es importantísimo que podamos primero escuchar las propuestas vía el ENADE, que creemos que las propuestas están ahí. Definitivamente que Fundesa lo que hace es poner los temas sobre la mesa y tratar de incidir para que esos temas, todos los responsables de quien le toca, se empoderen de ellos y sea una realidad. Entonces yo lo que diría que a la población en general o a los liderazgos, que cada élite asuma su responsabilidad y acoplarse a las propuestas o hacer propuestas, pero trabajar juntos hacia un mejor país y olvidarse de la conflictividad, que trabajemos realmente en buscar consensos, en hacer las cosas de una manera diferente, porque si no cambiamos, realmente Guatemala no va a salir adelante. El reto es grande, no es haciendo lo mismo que Guatemala va a cambiar, es haciendo cosas diferentes y buscando esos consensos que realmente vamos a generar desarrollo, y creemos que en el ENADE tenemos una propuesta clara. A través de Guatemaltecos Mejoremos Guatemala tenemos las personas que nos dan el ejemplo de las acciones y cómo ellos han hecho cambiar sus países, y estamos generando los foros para que esa discusión se genere. Y definitivamente que vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir haciendo incidencia para que el país cambie y realmente se desarrolle. Interesante escuchar estos planteamientos de Fundesa, del ENADE, los cuales compartimos en inversión y desarrollo, y nos agradó mucho que en una entrevista con el expresidente Jorge Quiroga de Bolivia, él iniciaba su intervención. En Sudamérica, todos los países hemos y seguiremos exportando minerales, energía y alimentos. Es algo de lo que tiene que aprender Centroamérica. Les deseamos muchos éxitos, estamos seguros que así va a ser, un lleno completo, como ya lo dije anteriormente, un evento summa cum laude. Qué bueno que están llevando este año a Cobán, y probablemente en un futuro cercano podamos tener 5 ENADES. El ENADE nacional que ya tenemos en Guatemala, ENADE para el occidente, ENADE para el oriente, ENADE para el sur y ENADE para el norte. Nuevamente muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy, y por supuesto que esperamos a todo el liderazgo nacional en Fundesa ENADE 2002. Cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala.